Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y que el cáncer en boca habitualmente no duele, salvo algunas excepciones como el adenocarcinoma de parótida. Entonces, de ahí la importancia de conocer las primeras manifestaciones como suele presentarse, que son una manchita blanca, indolora, que a lo mejor usted no le hace caso porque no le duele, un peladito, una llaguita, una bolita, un crecimiento que tenga más de 15 días es importante hasta que se demuestre lo contrario, porque repito, son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. El teléfono para su cita 809-879-4574 y 809-687-2770. Estamos en la César Dargán, número 83, en el Centro de Especialidades Médicas de la Torre KP. Eso es muy cerca de la Máximo Gómez y muy cerca del Centro Médico UCE. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Vamos a seguir hablando de diferentes enfermedades de la cavidad bucal, pero voy a hacerle una reseña acerca de una de las cosas más importantes de la cavidad bucal. Si hacemos una encuesta aquí, preguntándole a la gente que si sabe qué es la placa bacteriana, vamos a encontrar un porcentaje de gente que va a decir que no. Y son gente que han ido al odontólogo a hacerse una limpieza, una profilaxis, a sacarse una muela, a hacerse una obturación, un empaste, y por otros motivos de consulta. Entonces, si usted le hace la extracción de una muela a un paciente o le arregla un diente y usted no le explica lo que es la placa bacteriana, usted no está en nada. Porque si tiene formación de placa bacteriana, quiere decir que no se está cepillando bien. Y es posible que no esté utilizando o una técnica adecuada de cepillado o que no esté dándole el tiempo suficiente a ese cepillado. Es decir, que la calidad del cepillado es mala y la frecuencia también es mala, el tiempo que se le dedica. Porque hay técnicas especiales para usar el cepillo y también el uso de la cinta dental encerada, que es muy importante y que todavía yo estoy encontrando personas que van a mi consulta que no están usando hilo dental o cinta dental, preferiblemente encerada, pero ningún tipo, ni encerada ni sin encerar. Entonces, eso es falta de información. Y si nosotros no le damos la información, no vamos a educar a nuestros pacientes para que se pueda hacer prevención. Uno no hace nada con operar unas encías o hacer un raspaje y curetaje, ya sea infragingival o supragingival, si nosotros no le explicamos al paciente por qué se pusieron esas encías en esas condiciones y cómo evitarlo. Pero le voy a decir algo, por mejor higiene que usted tenga, siempre en la boca se va a formar tártaro, lo que usted le llama piedra, y siempre las placas bacterianas se van a formar, porque es que, por ejemplo, todo el mundo amanece con mal olor, con mal aliento, con esa halitosis característica, y es que en hora de las noches, cuando usted está dormido, la mayoría de las funciones del organismo disminuyen, y eso es para que el corazón por lo menos tenga un menor gasto, hay un menor gasto cardíaco, y entonces la persona está en reposo, y todos estos órganos que tienen derecho a descansar un poquito, no es que dejan de funcionar, porque nosotros no podemos dejar
no podemos vivir sin que el hígado se pare, ni el vaso, ni el corazón, ni los intestinos. El peristaltismo intestinal va a continuar, pero con una frecuencia mucho más lenta, mucho más tranquilo, y eso va a hacer también que la tensión arterial pueda disminuir porque va a haber una menor demanda de sangre en todas esas partes que habitualmente están muy activas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la prevención es lo más importante para todo. Si un paciente va a la consulta como este que vamos a mostrar, porque nota que sus encías están agrandadas, que está sangrando, vamos a ver si podemos regular el color, porque está muy amarilla la imagen. Tiene que verse rosada o un poco más roja. Ahora sí ya estamos llegando. Ahí podría estar más o menos aceptable. Amigos televidentes, ustedes van a ver que estos dientes están como, se ven coloreados como si fuera de rojo, ¿verdad? Y aquí también. Y aquí también. Y todo esto también. Y sobre esta masa que está la encía agrandada, completamente también la vemos rojiza, porque eso está indicando que hay placa bacteriana. ¿Cómo se forma esa placa bacteriana? Bueno, por todos los microorganismos que hay en la boca, cuando usted come y no se cepilla adecuadamente, porque por ejemplo, este paciente, ustedes van a ver que esta parte de este diente es la limpia, pero deja placa aquí, aquí limpia esta parte. Este tiene gran parte limpia y en la estacio cervical hay deposición de placa bacteriana. Eso no se ve a simple vista. Hay que poner una gotita de fucina ácida para que es un revelador de placa bacteriana y entonces nosotros ver la zona donde el paciente no se está cepillando bien. Aunque este no es el motivo de la consulta principal por parte de este paciente, porque él nota que, y es el motivo de la consulta, que toda esta parte de esta encía está agrandada y que esa encía le sangra. Cuando nosotros hacemos un examen clínico de este paciente, tenemos que describir con lujo de detalle que el tamaño, la forma, la superficie, el punteado, el color, todo eso está alterado. Y también hay que sondear, meter una sonda milimétrica entre la encía y el diente y vamos a ver que hay producción de falsas bolsas periodontales. Ahora, si usted cree que tomando antibióticos y cepillándose adecuadamente, esta masa va a desaparecer, está perdiendo el tiempo porque ya esto es quirúrgico. Esto hay que operarlo, esto hay que hacer una gingivoplastía, hay que hacer un tallado, eliminar toda esa masa de tejido que está de más. Pero antes de hacer eso, nosotros necesitamos tener radiografía panorámica de maxilares, que es importante porque esto está moviendo de una manera estática esta boca en esta situación. Pero ahí podríamos tener nosotros movilidad dentaria también. Aparte de la formación de bolsas periodontales, que cuando la encía se despega y ese cierre que tiene que hacer la adherencia epitelial migra en sentido apical, esa adherencia epitelial desciende y entonces se forma como un bolsillo, por eso se llama bolsa periodontal, y ahí vamos a estar acumulando nosotros más cantidad de placa bacteriana, vamos a estar acumulando tártaro, vamos a estar acumulando toxinas, microorganismos y la formación de un tejido de granulación que habitualmente sirve para reparar las heridas, pero que en este caso, y por supuesto que culmina con el estado cicatrizal donde quiera que se haya hecho una operación. Pero que en este caso, como es una estructura histológica que va a ocupar un lugar que no ocupaba, tiene que hacerse lugar. Y eso va a dar lugar, valga la redundancia, a una osteolisis, a una destrucción de parte de ese hueso, que puede ser el hueso de inserción del ligamento periodontal y eventualmente podría extenderse hasta el hueso de sostén de esos dientes. Entonces, yo no puedo operar a este paciente antes de indicarle una analítica sanguínea. Ahí yo tengo que indicarle hemograma completo, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, tiempo de protrombina, glicemia
y anti-HIV, la prueba del SIDA. Eso nosotros lo hacemos en nuestro consultorio de rutina. Yo, por ejemplo, el domingo atendí una emergencia y ese paciente supuestamente el día de ayer tenía que estarse haciendo todos estos análisis, porque la única manera de hacer una práctica odontológica saludable, una práctica odontológica que sea veraz, que sea ética, es siguiendo todo el protocolo de procedimiento para el estudio de las enfermedades. Si no seguimos ese protocolo, nosotros vamos a estar cometiendo errores, haciéndole dar viaje al paciente y gastar dinero inútilmente. Entonces, lo más importante con relación a las enfermedades es el diagnóstico, porque si usted diagnostica mal, usted va a tratar mal a ese paciente. Usted va a estar indicando el tratamiento inadecuado para la solución de ese problema. Y hay que ser muy minucioso, porque hay una serie de enfermedades, tanto en boca como enfermedades sistémicas, que tienen una cantidad de síntomas que son muy parecidos. Por ejemplo, yo voy a hablar de una situación sistémica, de una situación general. La fibromialgia, por ejemplo, tiene muchísimos síntomas. Estamos hablando de patología general ahora. Tiene muchísimos síntomas que son comunes a la fatiga crónica. Y hay pacientes que tienen depresión oculta que pueden tener muchos síntomas de estas dos entidades. Entonces ahí hay que hilar fino para hacer ese diagnóstico diferencial. Ahí entra el neurólogo, ahí entra el psiquiatra, es decir que una cantidad de especialistas que están ligados a la neurociencia. Y en la cavidad bucal tenemos situaciones muy parecidas. Por ejemplo, nosotros tenemos lesiones blancas en la leucoplasia, como puede ser la misma leucoplasia como entidad nosológica, podría ser la hiperkeratosis simple, podría ser la diskeratosis intraepitelial benigna, podría ser el nevo blanco esponja, podría ser el carcinoma verrugoso de Ackermann, podría ser la Candida albicans que va a producir la moniliasis, candidiasis, candidiosis, sapito, como dicen en los barrios de los campos, muguet, como dicen los franceses, y entonces todas son blancas, pero no todas son iguales. Unas son precancerizables, unas pueden ser cáncer, otras pueden ser producto de un proceso, de un microorganismo, como es la Candida albicans, que es un huésped residente en la cavidad bucal y que, modificadas las condiciones de respuesta del organismo, eventualmente podría convertirse de un huésped habitual, no patógeno, a un microorganismo productor de enfermedad. Pero usted tiene que conocer todas las características de estas enfermedades para poder hacer ese diagnóstico diferencial. No se crea que la boca es una papita. Cuando usted va a una consulta y usted se sienta ahí con un problema, por ejemplo como este, que todavía yo no he dicho el diagnóstico, usted en fracciones de segundo con ese paciente sentado de ahí, usted tiene que recordar más de 900 y pico de enfermedades para usted poderle decir, usted tiene tal cosa. Porque este es el país de la maravilla. Aquí la gente lo operan hasta del alma, como dice. Y usted le pregunta, ¿y de qué te operaste? No, el doctor me dijo que dio negativo. Pero estamos en un estudio de fotografía para hablar de positivo y negativo. Eso no es así, señor. Hay un problema que muchos médicos no hablan y muchos pacientes no preguntan. Porque a mí nadie me va a decir, no, eso no tiene importancia. No, usted me tiene que decir. Porque si hay algo en la boca que yo no lo tenía, y yo lo tengo, aunque no sea maligno, para mí tiene importancia. Porque si no, yo no tuviera nada. Y si yo tengo un dolor, voy al consultorio odontológico porque tengo dolor, y usted hace los exámenes debidos, y entonces me va a salir, eso no tiene importancia, tómate esto. No, usted me tiene que dar un diagnóstico. Y si vamos a hacer una medicina o una odontología que sea científica, lo ideal sería darle el diagnóstico por escrito al paciente y explicarle porque usted no sabe la cantidad de pacientes que muchas veces a mí me llegan con un papel, doctor, yo no entiendo esto, usted me lo puede explicar, porque son términos médicos. Si yo le digo a un paciente, o si yo le escribo un diagnóstico histopatológico y le digo, mira, escrito, y le pongo el cuadro clínico
histopatológico es compatible con leucoplasia. Al estudio microscópico se observa hiperparaortoqueratosis, acantopapilomatosis, degeneración hidrópica e infiltrado inflamatorio crónico, yuta epitelial o subepitelial en el caso de la leucoplasia. Pero ¿qué va a entender ese paciente? Lo que yo le estoy diciendo. Pero ni muchos profesionales que no son del área lo entienden. Entonces usted tiene, yo cojo un lápiz y un papel y yo le hago un dibujito. Mira, y después que yo le digo el término científico, esto quiere decir esto. Cuando yo le hablo del epitelio, digo, mira, el epitelio, que es lo que usted llama encía. Porque así yo estoy educando al paciente, yo estoy elevando el nivel en salud de ese paciente. Entonces yo le digo, mira, lo que tú llamas encía, que el nombre es epitelio, porque hay muchos tipos de epitelio en la boca. Tenemos epitelio masticatorio, como el epitelio gingival, como tenemos el del paladar, que usted le llama el cielo de la boca, tenemos epitelio especializado, como es de la lengua, y tenemos un epitelio muy poco queratinizado. Que yo le digo muy poco queratinizado, yo le tengo que decir, es que es un poco delgado, es más delgado que el otro. Eso es lo que quiere decir, muy poco queratinizado. Si usted se pasa un dedo por la parte de abajo de la lengua, la cara ventral, usted va a notar que es mucho más suave que la parte de arriba, que es un poco áspera, porque la parte de arriba tiene las papilas, es un epitelio especializado, y la parte superior de la papila tiene una cantidad de capas que son como catáfilas de cebolla, que está producida por la queratina. Esa misma queratina, que es la que se le forma cuando usted se le hace un callo en un dedo. En los dedos se hacen callos también de tanto escribir, cuando uno está tomando cátedra en la universidad. Un callo en un pie no es más que una hiperqueratosis, y es queratina, mucha queratina que se produce de más en el estrato superior de ese epitelio pavimentoso estratificado. En otras palabras, en español, en cibaeño, como ustedes quieran, en la parte superior de la piel. Porque la gente hay que explicarle, claro, usted le explica el término científico y después le explica, porque así educamos a los pacientes y cada vez más el paciente va elevando su nivel. Porque es que no es solo que usted se gradúe de bachiller o que usted sea un profesional de la ingeniería o que usted sea un técnico en computadora o un ingeniero de sistema. Es que el conocimiento hoy en día es tan vasto que qué sé yo, 1000 vidas son pocos para aprender todo lo que existe. Fíjense ustedes, en la Universidad Complutense de Madrid, en los estudios de filología, hay una materia que se llama, óigase bien, el estudio del conocimiento, dedicado a eso nada más, del conocimiento. Entonces, entre la filosofía y la filología hay una diferencia. Podríamos definirlo en un idioma llano para que la gente entienda. La filología estudia las bellas letras, las bellas palabras. El lenguaje de un filólogo le gusta la estética de la palabra y así puede construir una conversación sumamente armónica. Cuando usted se encuentra con un verdadero filólogo, usted tiene que convertirse en un mudo, no hablar, porque es un desperdicio que uno esté hablando con relación a la perorata que puede tener un profesional en esta área. Pero regresando nuevamente al área de la patología, a mí me llamó una joven, porque ahora como tenemos WhatsApp, como tenemos teléfono inalámbrico, la gente quiere que le diagnostique todo con una foto. Justamente, el domingo estaba yo hablando con una ginecóloga que me dice que no tiene WhatsApp. Digo, doctora, ¿pero cómo va a ser que usted no tiene WhatsApp? Dice, doctor, es que me tienen loco. Yo soy ginecóloga, pero me mandan la foto hasta de los muchachitos como si yo fuera pediatra, diciéndome que qué es lo que tiene el niño. Y eso es el día entero. Yo salgo tardísimo aquí del trabajo y llego a mi casa y no me puedo poner a estar revisando eso. Pues a mí me mandaron una foto con una imagen parecida a esta que estamos proyectando aquí. Una mujer embarazada. Eso se llama tumor del embarazo. No es que la encía está embarazada, no. Es que aparece con más frecuencia en el embarazo. Pero, óigase bien, esto aparece en hombres también y los hombres no se embarazan.
Entonces y ahí hubo que ponerle un sinónimo a ese tumor del embarazo, que es granuloma piógeno ovotriomicoma. ¿Por qué granuloma piógeno ovotriomicoma? Porque tiene tejido de granulación, y ahí es que viene el nombre de granulación. ¿Qué es lo que es el tejido de granulación? Óigase, el pueblo dominicano es muy creativo, es muy imaginativo, como dicen en alguna parte del Cibao. Entonces, la gente habla de sangre mala. Entonces aquí vendría a ser como una sangre mala, que está formado por una serie de elementos que se ven al microscopio, que son los neocapilares, que son los angioblastos. Los neocapilares son vasitos sanguíneos chiquitos. Los neocapilares son los que forman, los angioblastos son los que forman los neocapilares. Después vienen los vasos grandes, tenemos células juveniles de tejido conectivo en ese tejido de granulación, que son los fibroblastos. Después esos fibroblastos se hacen viejos y se hacen estrechitos y larguitos, son los fibrocitos. Después eso es lo que se conoce con el nombre tan popular que hablan las personas que conversan mucho de estética, de tratamiento de estética, el colágeno, la fibra colágena. Cuando vamos a cicatrizar una fractura, una persona que se rompe una pierna, ese es el mismo mecanismo. Sangrado de la superficie fracturada, formación de coágulo, organización del coágulo, presencia de tejido de granulación formado por fibroblastos, angioblastos, neocapilares, formación de las fibras colágenas, hasta ahí lo que dije del granuloma piógeno. Pero para la cicatrización ósea, entonces viene la precipitación de proteína hialina para producir la fibrohialinosis, y entonces aquí interviene la glándula tiroides produciendo la precipitación de sales de calcio, y entonces se forma el callo óseo y la fractura consolida, se soluciona el problema de fractura. Por eso hay que inmovilizar con un yeso la zona afectada, para que esto se pueda producir in situ, después de haber enfrentado los bordes de la herida, si es que no están enfrentados, que muchas veces hay que hacer cirugía antes de poner el yeso. Usted tiene una fractura así, entonces hay que poner cirugía. Entonces, nos quedamos en el granuloma piógeno. Esto, aunque la mujer esté embarazada, esto hay que operarlo. Hay que operarlo porque no se soluciona ni con pasta dental ni con cepillado, sino es con cirugía. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y si usted tiene una manchita blanca o negra, un peladito, una llaguita, una bolita, un crecimiento, que tiene más de 15 días, recuérdese, aunque no duela, eso tiene importancia hasta que se demuestre lo contrario. Si tiene más de 15 días, porque son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. Consultar a tiempo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Teléfono para su cita 809-879-4574 y 809-687-2770. Estamos en Pedro Enrique Sureña 83, Centro de Especialidades Médicas, Torre KP, en la suite 305, muy cerca del Centro Médico UCE y la Máximo Gómez. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.